En plataforma, pero antes un segundo, es el presidente de Asobanca, 9:39, decimos y abrimos espacio a las menciones publicitarias, doctor Segarra. Sí, señor, desarrollar una empresa en cualquier ámbito de industria tiene sus riesgos y por eso es importante estar respaldado por una aseguradora como Ecuatoriano Suiza, que protege los sueños y proyectos de los ecuatorianos. Ecuatoriano Suiza es una compañía de seguros de larga trayectoria que acompaña a las empresas desde hace 68 años. Oiga, Javier, y descubre una nueva forma de vivir en The Hills. ¿Dónde? Una comunidad colorida, verde, sostenible y segura, ubicada en el Puerto Santana. Más de 20 áreas comunales pensadas para consentirte. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios y locales comerciales. Conoce más de este nuevo proyecto inmobiliario en thehillsgye.com. Un proyecto de Uribe Schwarzkopf. Cerramos el espacio en las menciones publicitarias, Javier, y venimos con nuestro invitado. Ya está con nosotros el presidente de Asobanca, a quien saludamos esta mañana. Ya está con nosotros. A ver si ya lo tenemos en plataforma. Qué gusto. Vamos a comenzar esta entrevista. Lo saluda Eduardo Mendoza Paladines. Qué gusto de tenerlo acá. Muchas gracias. Comienza la misma. ¿Quiere comenzar usted, don Javier? Enrique San Martín. Perfecto. Enrique San Martín, por favor. Arranca con la entrevista. Bien, ¿qué tal? Y bueno, entiendo que, y de acuerdo a información de la Asociación de Bancos del Ecuador, pues se ha generado en el 2022 el 40% de utilidades en la banca. Y el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, señalaba que eso es una muy buena señal, porque ha habido crédito. Es un año donde se ha entregado crédito en diversas categorías, ¿no? A la pequeña y mediana empresa, a los emprendedores, a jóvenes especialmente. Pero ¿qué es lo que nos puede decir el presidente de la Asociación de Bancos? Buenos días. Enrique, muy buenos días. Muchísimas gracias por este espacio. Eduardo, buenos días. Ramiro. Encantado, días, Marco. Javier. Gusto de verlo. Un gusto para mí estar con ustedes. Les mando desde acá un fuerte abrazo y espero que hayan tenido unas felices fiestas junto a todas sus familias y saludos a toda su audiencia. Gracias por el espacio que me permite abordar el tema que me acaba de preguntar. A ver, la forma adecuada de mirar este tema de las utilidades es quizá abstrayendo un momento el rubro del que se habla del incremento de utilidades. La mejor manera de mirar esto es a través de un estándar o un mecanismo generalmente aceptado para mirar la rentabilidad de las empresas, que se denomina ROE. Si uno mira el ROE, es decir, la rentabilidad sobre el patrimonio, es decir, cuántos centavos por cada dólar que invierte un accionista en una empresa cualquiera, es lo que recibe como utilidad. Vamos a encontrar que a noviembre de este año, el ROE de la banca ecuatoriana es de 12.2%. Si comparamos este monto, este ROE a noviembre de este año, con el ROE prepandemia, vamos a mirar que en prepandemia el ROE era de 13.9%. Es decir, inclusive, si miramos con este indicador, ni siquiera sobrepasamos todavía los niveles de prepandemia. Pero más importante que esto, Eduardo, es quizá reflexionar cómo se generan estas utilidades. La principal actividad de los bancos en el Ecuador es la intermediación financiera. Es decir, la rentabilidad que puede generar la actividad se da por la actividad de crédito que se otorga. Y aquí hay algunas buenas noticias que contar, y por eso el ministro de Economía y varios analistas económicos han destacado más bien la cifra, y es que en Ecuador, en lo que va del año, la banca ecuatoriana ha colocado en nuevos créditos, es decir, de enero a noviembre, en créditos nuevos, ha colocado casi 28,000 millones de dólares. Esto es un incremento entre el año anterior y este año de más del 20%, un incremento de aproximadamente 5,500 millones, 5,400 millones de nuevos créditos. Esto implica que ha existido un proceso mayor de colocación de créditos, de mayor apoyo a la actividad productiva, de mayor encadenamiento productivo, lo cual ha generado efectivamente que exista un crecimiento de la rentabilidad, pero producto efectivamente
de un mayor crecimiento de crédito. Y hay un dato también interesante, es que de estos nuevos créditos, de estos casi 28,000 millones de dólares, el 74% de estos nuevos créditos se están destinando a actividades productivas exclusivamente, es decir, a pequeñas industrias, medianas empresas, microempresas, emprendedores. Y una información adicional interesante, y esto es producto de un estudio que hizo la Asociación de Bancos conjuntamente con una entidad local que se llama Aval Buró de Información Crediticia. En los nuevos créditos que se están dando en lo que va del año, vemos una importante participación de dos grupos de la población que antes tenían una participación menor. Estas son las mujeres y los jóvenes. Las mujeres, en personas naturales me refiero, están recibiendo el 52% de los nuevos créditos en lo que va del año. Y los jóvenes, es decir, las personas que tienen hasta 25 años, son el grupo etario que con mejor ritmo en personas naturales acceden también a crédito por números de operaciones. Es decir, son por número de operaciones, por créditos efectivamente, considerando cada crédito una operación, son los que más están recibiendo crédito o con mejor ritmo, perdón. Estos dos datos son bien importantes para contextualizar esta información y este criterio, este punto de vista que ha dado el ministro de Economía sobre las utilidades de la banca. ¿Por qué en este caso estos grupos, el grupo de mujeres, el grupo de jóvenes, usted lo ha analizado por qué o en todo caso hay alguna, no sé, preferencia de las financieras privadas en otorgar a las mujeres, en otorgar a los jóvenes? No sé, ¿cuáles son las razones por las cuales hay estos grupos, digamos, han sido los beneficiarios, sin desmerecer obviamente al otro género, ¿no? Bien interesante su reflexión. Mire, hace unos pocos meses, un organismo internacional, el Banco Mundial, publicó un estudio que se denomina Global Findex. El Global Findex es un estudio que lo realiza periódicamente el Banco Mundial, lo hizo con cifras cerradas al 2021 y con cifras cerradas al 2017, el anterior estudio. Este estudio que lo hace periódicamente, como mencionó el Banco Mundial, permite analizar cómo va el crecimiento o el proceso de inclusión financiera, y el Banco Mundial, por eso lo señalo en este momento, destaca cuáles deberían ser los esfuerzos mayores dentro de los países en desarrollo, en vía de desarrollo y desarrollados. Y el Banco Mundial dice que para los países en vías de desarrollo, en donde estamos casi todos los países de América Latina, un esfuerzo importante es la inclusión financiera a las mujeres. ¿Por qué razón? En palabras más, palabras menos, lo que dice el Banco Mundial es que $1 prestado a una mujer es mucho más productivo que $1 prestado a un hombre. ¿Por qué razón? Porque las mujeres, y esto es un análisis del Banco Mundial, suelen destinar este dólar a actividades o encadenamientos a su vez que generan producción, que generan sostenimiento de la familia, que generan alfabetización de sus hijos, que generan mejores condiciones de vida familiares. En tanto que, según el Banco Mundial, destaca que los hombres hacen lo mismo, pero en menor proporción que las mujeres. Por eso el Banco Mundial dice que el esfuerzo de los sistemas financieros en la región debería estar encaminado a apoyar una mayor inclusión de las mujeres. Este punto de vista, para el caso ecuatoriano, está atado también a un proceso importante que lleva adelante la banca desde hace algunos años en mejorar los índices de inclusión financiera. Este propio índice del Global Findex muestra que del 2017 al 2021, que son los dos último y penúltimo Global Findex, ha existido unas mejoras importantes en lo que tiene que ver con el acceso al sistema financiero. Hoy por hoy,
el 65% de la población mayor a 15 años en el Ecuador tiene una cuenta financiera. Y por el lado del crédito, todavía hay algunos desafíos mayores. Sin embargo, para abordar este tema de las cuentas financieras, hoy esta cifra nos ubica por la mitad, incluso más arriba del promedio de América Latina. Este esfuerzo de la banca, que está dado por acceso o disposición de servicios financieros, hoy en los últimos años ha estado encaminado también a mejorar el acceso y uso de servicios financieros de este sector de las mujeres por razones como las que acabo de señalar. Y reflexiones parecidas se hacen en relación a los jóvenes. Los jóvenes hoy por hoy participan mucho en la economía a través de procesos de innovación, tecnológicos, de mayor profundización en el uso de las tecnologías y requieren financiamiento para esas actividades. Allí también hay ciertos esfuerzos Marco, que está haciendo. Por Marco, supuesto. sí, por favor, saludándolo una vez más y agradeciéndole su gentileza. Es Eduardo Mendoza Paladines. Hola, Eduardo. Qué gustazo. Lo he escuchado y lo he estado escuchando estos días atentamente. Y la verdad creo que queda claro que lo que han ganado los bancos, lo que ha generado es que tengamos muchos más impuestos y que la gente confía en el sistema. Lo hablábamos ayer o anteayer acá, no, antier con Mauricio Salem, hablábamos de la banca pública, no, sí, y hablábamos con Gonzalo Cucalún de una casa de valores y Francisco Noguera de una fiduciaria, y le decíamos que por qué la gente prefiere poner su dinero en el banco, es porque la banca, los bancos han demostrado ser creíbles, dar confianza, y eso es una buena cosa. Después de la crisis que tuvimos bancaria, los bancos se tecnificaron y se hicieron así, y yo le decía que quizás eso entonces era lo que tenían que hacer en el tema de las casas de valores, ponerse más estrictos y a la autoridad ponerse más estrictas, etcétera. Y yo lo felicito porque la confianza es lo básico en un país en todo. Ojalá hubiera esa confianza también en el derecho, en la ley, en el Estado de Derecho. Pero entonces, con todas estas buenas cosas, voy a permitirme sugerirle algo, y a la Sobanca, como lo hacíamos siempre con Julio José Prado, cuando estaba, y antes con los que estuvieron anteriormente. Hay porque lo que hemos hablado son las bondades del sistema y toda la confianza y lo que buenamente genera la banca. Ojalá se pudiera bancarizar a los que no se han bancarizado, sería bueno. Pero hay un tema que tiene que ver con tecnología, mi querido amigo Marco. ¿Por qué? Porque se están haciendo muchas transacciones en digitales, y eso es bueno porque es muy bueno para el medio ambiente, para que la gente no se movilice, y la banca ha asumido el reto. Entonces, lo que ha pasado con los hackers pasa en todas partes del mundo, eso no lo vamos a criticar. Pero lo que sugiero, y es una sugerencia, porque en este programa, en I99 y en el diálogo, que también salimos en televisión, en CNT Play, y también en nuestras redes, en @radio99, es que tenemos muchas quejas de bancos porque se les llevan la plata de las cuentas a gente. Entonces, yo entiendo que la banca, la mayor parte, no es responsable, pero la sugerencia es, ¿por qué no buscar algún tipo de seguro que sea voluntario? Así como era en su momento, ¿se acuerda el que le daban a uno si se quedaba dañado, tenía algún problema en la casa? Una especie de seguro, o como el que pagamos de desgravamen, por lo menos yo siempre pago porque nadie tiene la vida comprada, y se le diga a la gente, mire, usted va a estar protegido hasta tanto. Si entra toda la banca, esto puede costar menos, y me refiero al tema tecnológico y a lo que sucede muchas veces, que es error de la misma gente que da una clave, pero buscar una idea de estas para asegurarle a la gente que no solamente tenga confianza en el banco que la tiene, sino también confianza en realizar las transacciones digitalmente, mi querido Marco. ¿Qué le parece? Muchísimas gracias, Eduardo, por la sugerencia. Efectivamente, lo que usted consulta y el planteamiento que hace me permite abordar algunos temas antes de llegar a la conclusión de su pregunta. Mire, el proceso de innovación y de mayor tecnologización de las transacciones en el sistema financiero
ecuatoriano en los últimos años ha sido muy importante, muy importante. Solamente quiero destacar algunos temas. Primero, en el proceso de pandemia, una de las actividades que no se detuvo, que no dejó de prestar servicios un solo día, fue la actividad bancaria, la actividad financiera. ¿Y por qué fue posible esto? Porque desde años antes ya la banca estaba en un proceso de profundización en el uso de canales tecnológicos. La Federación Latinoamericana de Bancos acaba de publicar a mediados de este año, un análisis sobre qué pasó en el periodo prepandemia y pospandemia en el uso de canales digitales. Y para el caso ecuatoriano hay unos datos muy, muy alentadores. Primero, antes de la pandemia, las transacciones digitales, la cantidad total de transacciones digitales que se hacían en el Ecuador era apenas el 20% del total de transacciones anuales. Hoy, luego de la pospandemia a cierre del 2021, las transacciones digitales se llevan el 41% del total. El 41% de las transacciones en el Ecuador se hace ya por medios digitales, la computadora, el celular, fundamentalmente. Y este número que uno puede decir... Marco, del 20 al 41. O sea, subió 21%. Estamos hablando más del doble. Sí, se duplicó. Y uno puede decir, ¿y esto cómo se ve ya en la región? Porque qué tan importante es que haya pasado esto en el caso ecuatoriano. Bueno, el estudio de Felaban también hace un comparativo a nivel regional y muestra que en el crecimiento de transacciones digitales, el promedio en Latinoamérica, ya medido por número de operaciones, por usabilidad, etcétera, fue del 40%. En el caso ecuatoriano, medido como lo mide Felaban por estos otros factores, es del 160%. 160%, imagínense, Eduardo. Es decir, nadie estuvo preparado probablemente para algo así, Marco, ¿no? Porque se vino de sopetón. Sí, en Latinoamérica los sistemas financieros, pese a su profundización en el uso de tecnologías, no crecieron tanto como creció Ecuador, en un proceso muy acelerado, muy rápido. ¿Por qué se debió esto? Se debió básicamente a dos factores. Primero, un proceso que, como digo, ya venía desde antes de mayor innovación y mayor profundización del uso de canales digitales. Pero además, debido a que todo el sistema ecuatoriano apostó a una importantísima inversión en temas de tecnología y en temas de ciberseguridad. Un dato que tenemos nosotros, y lamentablemente no es bueno dar la cifra porque son cifras delicadas, pero un dato global me permite señalar que en el sistema financiero ecuatoriano, del presupuesto que destina para temas de riesgo operativo y de riesgo tecnológico, la banca ecuatoriana, aproximadamente el 30 o el 35% se destina exclusivamente a temas de ciberseguridad, específicamente de ciberseguridad. Adicionalmente a esto, como usted lo conoce, Eduardo, el sistema financiero, en el caso ecuatoriano, es el único sector que desde hace muchos años atrás, antes de la aprobación de la Ley de Protección de Datos, que ya tiene un año, tenía ya comités de seguridad, comité de protección de datos, comité de riesgo tecnológico, un encargado específico de ciberseguridad, un encargado específico de protección de datos, porque por las diversas razones ya estas eran recomendaciones antiguas del Comité de Basilea y de otros organismos internacionales. Entonces, dentro de esto hay todo un proceso de mayor uso de tecnologías, pero acompañado de una mayor inversión en ciberseguridad. La recomendación que usted da, Eduardo, ha sido propuesta y ha sido analizada por el lado de la banca ecuatoriana. Lamentablemente, y estos son los rezagos que trae nuestra legislación, lamentablemente para el caso ecuatoriano, los procesos de tarifas, de aprobación de procesos
adyacentes o atados a ciertos servicios, como en este caso los tecnológicos, tienen que pasar por reformas y autorizaciones normativas que precisamente la Superintendencia de Bancos los viene analizando ya hace algún tiempo como un proceso de mejora y de mayor profundización. Lo que ya se ha avanzado, sin embargo, hasta este momento en esa parte es un mayor énfasis en procesos de educación financiera a los clientes en el uso de canales digitales. No es fácil, Eduardo, porque así como existe una brecha tecnológica en el acceso del Internet, existe también una brecha educativa tecnológica dada por que las nuevas tecnologías siempre van cambiando y la población tiene que irse adaptando. Pero estamos trabajando, Eduardo, en eso, y uno de los temas que se analizan precisamente es el que usted plantea. ¿Cómo le va? Buenos días, Marco. Le habla Javier Segarra. Lo saluda. ¿Cómo está? Javier, qué gusto. Un gusto. La verdad que esto de la educación financiera a veces es tan complicado, pero es que a medida que avanza el mundo es fundamental que la gente también vaya entrando en este ámbito. Y claro, hay muchas cosas que a nivel de banca, la gente como que tiene un poco de recelo estar en ese ámbito o entrar. Por ejemplo, la app de alguna institución financiera. Mucha gente no la usa o no la baja porque tiene un costo en determinado momento. No sé si es así o corríjame, pero usar la app de una institución financiera también tiene un valor, un costo, y eso significa plata para cualquier persona. A ver, Javier, el uso de la aplicación como canal de acceso para los servicios financieros, me atrevo a asegurar que no tiene costo. Lo que suele pasar, y esto depende de la institución, a mí me corresponde hablar de lo global. Lo que suele pasar es que procesos mayores de seguridad, así como lo sugería hace un momento Eduardo, que quizá pensar en un seguro que tenga un costo, así como lo asumimos nosotros mismos cuando tomamos un seguro de desgravamen, por ejemplo. Hay casos en que un proceso mayor de seguridad o un sistema mayor de seguridad es puesto a disposición de los clientes para que lo acepten o no lo acepten. Y me refiero específicamente a sistemas denominados tokens. Los tokens de seguridad son procesos de encriptación muy, muy fuerte y superior de seguridad. Algunas entidades tienen dentro de sus procesos para determinadas operaciones la existencia de estos tokens y otros no. Pero Javier, lo importante es que existan las herramientas y que estén disponibles, como lo mencionaba Eduardo. Quizás si es que todos pudiéramos contratar un seguro de desgravamen, como lo hacemos para otros seguros, para este tipo de operaciones, quizá la mayoría de nosotros lo haríamos. Entonces, Javier, yo allí lo que puedo decir es que las transacciones en canales digitales, en el caso ecuatoriano específicamente, el uso de una aplicación no tiene costo y existen un diferente pool de opciones en materia de seguridad y instrumentos para este elemento. Un gusto saludarlo. Solo rápido, nos queda un minuto. Me escribe un amigo y me dice, por favor, pregúntele qué pasó con el crédito a largo plazo para el desarrollo, que no tenemos en el Ecuador. Las utilidades están en el consumo, me dice, y deberían estar también en el largo plazo para industrias y empresas. Brevemente, Marco, que se nos acabó el tiempo. Eduardo, muchísimas gracias por su pregunta. Mire, hoy por hoy existe un entorno internacional complejo que está atado al crecimiento de las tasas internacionales, como ustedes lo deben y ustedes mismos lo han comentado ya en este foro. La Reserva Federal, por ejemplo, subió hace pocos días la tasa de interés, el Banco Central Europeo también y diversos organismos internacionales. Estos recursos que podían llegar al Ecuador a largo plazo para ser destinados a actividades a largo plazo, específicamente para crédito productivo y corporativo a largo plazo, hoy por hoy se han encarecido externamente. Localmente tenemos una problemática atada al sistema de tasas de interés en el Ecuador que no permite asignar adecuadamente los riesgos y mejorar los procesos de colocación. Este encarecimiento de la liquidez internacional, la restricción también que está atada a esto en el entorno internacional y local, hace que efectivamente hoy por hoy estemos pasando por un proceso de ralentización del crédito a ciertos sectores productivos debido a estas condiciones internacionales.
En la medida en que se puedan corregir en el corto plazo este entorno internacional enrarecido por las altas inflaciones, altas tasas de interés local, por el sistema de tasas de interés que está rigiendo precisamente a las actividades productivas, creo que vamos a poder mejorar. Pero fíjese Eduardo, el crédito productivo, hoy por hoy, el microcrédito, por ejemplo, para tomar un segmento de crédito, crece a un ritmo del 20% aproximadamente para el sistema en el sistema financiero bancario. Es decir, tiene un crecimiento sostenido muy importante. Lo que nosotros prevemos para el próximo año es que este ritmo se tratará de mantener, pero probablemente en la medida en que elementos, como digo, el entorno internacional, el entorno local, lo que usted acaba de decir, la necesidad de tener un Estado de Derecho, estabilidad social, que no existan nuevos paros, nuevos conflictos sociales como el de mediados de este año. Creo que esto va a superarse rápidamente y va a poder mantenerse el ritmo de crecimiento del crédito. Gracias, querido Marco. Seguiremos conversando. Gracias por la apertura. Tenga usted un buen año de parte del programa Diálogo y de Radio I99 FM 98.9 y de las plataformas que nos transmiten en televisión, @Radio 99 y en CNT Play. Le deseamos un buen año y seguiremos conversando, Dios mediante. Un abrazo. Eduardo, muchísimas gracias. Javier, Ramiro, Enrique, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y con mucho gusto tantas y cuantas veces nos inviten. Vamos al corte comercial. Saludamos a algunos amigos antes de ir al corte. Tenemos un corte y hemos hecho en las calles, Javier, unas preguntas. ¿Quién es y quiénes no son? ¿Qué es lo mejor funcionario? ¿Quiénes son los mejores funcionarios y quiénes no? Vamos a escucharlo.